Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Y uno de los temas que alguna vez tratamos y que ahora vamos a tratar un poquito más de profundidad en nuestro programa es el tema de los medicamentos de venta libre. Nosotros hemos tenido a veces nuestros reparos al respecto, pero por eso queremos hablar hoy con una colega, la doctora Jimena Worcel, que es médica psiquiatra, directora médica de CAMBEI, que es la Cámara Argentina o de Venta de Medicamentos Venta Libre, así es la Cámara, que han hecho un relevamiento sobre el consumo de estos medicamentos y sería muy interesante ver los resultados. Así que estamos conectados por vía telefónica con la doctora Worcel. ¿Me está escuchando, doctora? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, un placer saludarla, doctora, acá en nuestro programa Saludate, que es un programa de difusión sobre temas médicos, pero para el gran público. No es un programa dirigido a médicos, sino que al público en general. Y nos resultó muy interesante este tema de qué pasa con la gente con estos medicamentos de venta libre. Cuéntenos un poquito qué pasó con este relevamiento que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires sobre los hábitos que tiene la gente de comprar medicamentos de venta libre. Sí, ¿qué tal? Lo que nosotros hicimos fue, junto con los miembros del programa de medicamentos de venta libre de la ANMAT, que es la Autoridad Sanitaria de Argentina, sí, es una investigación para tratar de conocer mejor lo que son los usos y hábitos de utilización de los medicamentos de venta libre. Uh-huh. Es una investigación cualitativa en donde se podía hacer indagaciones profundas y en donde se podía conocer un poquito más lo que la gente tenía como costumbre, ¿no? Como hábitos en relación a estos medicamentos. correcto. Lo primero importante a resaltar es que los medicamentos de venta libre son los que se pueden adquirir sin la necesidad de presentar una receta. Claro, o sea, cuando uno va a la farmacia, exacto, pide, por ejemplo, un analgésico para el dolor de cabeza, una loción para los piojos de los hijos, uh-huh, una crema para los hongos de los pies, un antiácido porque tiene acidez gástrica. O sea, son medicamentos que no requieren de presentar una receta y por ende están destinados a lo que son padecimientos menores, leves, moderados, y que la gente puede autorreconocer, digamos, o porque se lo recomienda un familiar o un amigo o alguien cercano. uh-huh, Son padecimientos para el manejo de lo que es el autocuidado de la salud inmediato, ¿no? correcto, sí. A diferencia de todo el resto del mundo de los medicamentos, que son todos de venta bajo receta o receta archivada, que son las recetas. Ejemplo de venta bajo receta, todos los antibióticos. Todos los antibióticos, correcto. Es un caso claro. Lo que hicimos fue, dividir en 4 categorías que son las más utilizadas y que son bastante conocidas, o nosotros entendíamos que seguramente eran muy conocidas por la gente, que son los analgésicos, los medicamentos para los malestares digestivos. Como justo el estudio la investigación se hizo en agosto, testeamos lo que son los antialérgicos porque estacionalmente estaba cercano a una época posible de alergias y algunos medicamentos que son para la tos o el resfrío común, que también tenía que ver con la época del año. Sí. Entonces lo que estuvimos viendo es
cuáles son los usos y el nivel de comprensión de uso en relación a estos productos de las personas. Sí. En el caso de los analgésicos, por ejemplo, y de los utilizados para los malestares digestivos, vimos que las personas conocían en muchos de ellos las moléculas, directamente el nombre de la molécula, ¿no? Si hablamos de analgésicos, por ahí decimos ibuprofeno o Claro, paracetamol, claro. claro, sí. Si uno directamente compra el nombre de droga, sí. Exacto. Y en el caso de otros productos más relacionados por ahí con el tos o con la tos o con el resfrío, la gente hablaba ya más de marca comercial, ¿no? Sí, el nombre del producto, porque por ahí son asociaciones, claro, o sea, tienen más de un principio activo y no recuerdan exactamente el nombre. Entonces, esa fue como la primera diferenciación que vimos. La otra interesante es que si uno les preguntaba en el botiquín del hogar si consideraban alguno de estos productos, en general lo que mencionaban eran a los analgésicos y a estos categoría, digamos, de malestares digestivos, que la gente tenía en cuenta o trataba de tener presente de tener en el hogar alguno de estos productos por si llegaran a necesitarlos. Uh-huh. En el caso de los analgésicos era bastante consistente, digamos, con el sentido común desde la mirada de que son productos multifunción, se utilizan por ahí para muchos dolores o padecimientos o situaciones que son bastante cotidianas o con cierta frecuencia, y en el caso de los malestares digestivos también. Y para las otras categorías lo que nos mencionaban era que no hacía tanto sentido tener lo que uno dice stock o en el botiquín en la casa, porque como también son muy conscientes de que son medicamentos y que tienen fecha de vencimiento, no hacía tanto sentido tener eso tanto tiempo. Claro. ¿A quién fue hecho la entrevista? Es decir, ¿qué nivel social, económico tenían las personas? En este caso, la investigación fue para una cobertura, lo que se llama ABC amplio, ¿no? Para digamos, no es por ahí el grupo social de más bajo recurso, no es exactamente el de más alto recurso, sino como el nivel intermedio, el más mayoritario. Es decir, una clase media con un moderado alto nivel cultural también, ¿no es así? De preparación. Sí, no sé si alto, pero que por ejemplo pueden leer, pueden interpretar textos. En ese sentido, algunas de las preguntas tenían que ver con si leían los prospectos, porque en los últimos años una de las cosas que también se trabajó junto con la autoridad sanitaria es mejorar estos prospectos. Totalmente. La estructura actual de los prospectos de esta categoría de medicamentos de venta libre ahora es en formato pregunta y respuesta, ¿no? ¿Para qué se usa? ¿Cómo debe usarse? Uh-huh. Y la redacción tiene que estar dirigida al lenguaje más llano posible, porque uno puede ser analfabeto, pero después además está el nivel de comprensión de las palabras, ¿no? No deberían ser tan técnicas como los otros medicamentos. Claro. Entonces esas personas eran entrevistadas, les hacían un tema de preguntas, era en forma individual, en forma familiar, ¿cómo se trabajó el tema este? La investigación se trabajó en grupo, lo que se llaman grupos focales habitualmente en la práctica, son grupos que estaban divididos, eran mixtos por hombres y mujeres, de edades similares, digamos, porque los usos están muy relacionados también a eso, a la cuestión generacional, y por categoría de estatus social también, para que no hubiera nadie que se inhibiera, ¿no? Que todos sintieran como la confianza del lugar de pertenencia de poder desarrollar la respuesta, porque en estas investigaciones no hay respuestas correctas o incorrectas, o sea, todo importa y todo sirve para poder, si se quiere, tomar alguna decisión. Si, por ejemplo, uno en estas investigaciones descubriera que la gente no comprende alguna frase particular en estos productos, es buenísimo porque puede modificar eso y mejorarlo, digamos. Recordemos que estos productos son para uso breve, corto, autolimitado. Y la gente, ¿cómo relataba? Decir, a ver, la experiencia, decir, yo, digamos, los resultados. ¿Se sentía que eran exitosos sus propios tratamientos? ¿Había, no sé, efectos adversos de tomar muchos analgésicos? ¿Cómo se notaba la gente?
La gente lo que contaba en su propia experiencia, digamos, era que ellos entendían que cuando algo o no mejoraba o el padecimiento no cedía o incluso hasta por ahí empeoraba, ellos iban a consultar al médico. O sea, lo que se pudo comprobar, por lo menos en esta investigación, es dos cosas. Una, que por más que tuvieran stock en la casa, si no tenían un padecimiento previo, no utilizaban esos medicamentos. Porque resaltaban todo el tiempo, no, pero son medicamentos. O sea, tenían en cuenta que pese a ser de venta libre y estar accesibles, siguen siendo medicamentos. Esto quiere decir, saben que tienen potenciales reacciones adversas, saben que hay que tener precauciones de uso, saben, aunque no conozcan exactamente las de la molécula tal o cual, saben que eso sucede, digamos. ¿Y con los chicos qué pasaba? ¿Con medicaban a los chicos también? En esta investigación puntual no se trabajó esa área. En algunas anteriores, porque nosotros ya hace años que venimos haciendo este proceso y tratamos de hacer foco en distintas áreas o en distintas categorías, en otras anteriores se trabajó sobre todo con las mujeres que son como madres digamos, de familia o jefas de hogar, ¿no? Esta área específica que tiene que ver con cómo o con qué seriedad o con qué precauciones administraban estos medicamentos a sus hijos. Y en general las madres cuando administran a sus hijos tienen como el doble de recaudo que si se lo recomendaran a otro adulto. Y en muchísimos de estos casos incluso hasta consultan previamente con el pediatra. Más allá que son medicamentos de venta libre, de nuevo repito, a veces, por ejemplo, un jarabe para la fiebre del niño, las madres muchas veces referían que primero le preguntaban al pediatra, el pediatra les decía sí, les podés dar esto, y les indicaba, no sé, observarlo 24 horas, si no mejora, me lo traes. Pero eso es investigaciones anteriores. En esta puntual no había, digamos, no estaba orientada hacia esa indagación, pero ya lo venimos observando eso. Claro. En el caso de los niños, toman muchos más recaudos que cuando se trata de adultos. Claro, correcto. Y bueno, entonces la conclusión final es que la gente es responsable respecto al uso de medicamentos de venta libre. Nosotros vimos eso, vimos que si bien existe la posibilidad de un mal uso y nadie está libre de eso, ¿no? Es como si también yo fuera al supermercado, agarrara la lavandina y me la tomara. Eso es mal uso de un producto. Claro. Digamos, nadie es libre de eso porque suceden cosas de esas en todo el mundo. Entendimos que son conscientes de que los medicamentos de venta libre son medicamentos, que son utilizados para ciertas cuestiones y nada más, que sirven solamente para eso, y que frente a alguna duda o algo que no les termina como de convencer porque no está mejorando o yendo a buen curso el proceso, consultan al médico. O sea, no lo descartan, no es que por lo menos en esta investigación, no es que se ponen a hacer pruebas o, por ejemplo, piensan en cambiar la dosis. No fue mencionado acá, pese a que fue bastante indagado. Esto quiere decir que hay que seguir investigando y que hay que seguir trabajando y que hay que seguir como reconfirmando esto con una frecuencia, ¿no? Esto es como una foto y es bueno hacer una película de todo esto. Claro. Es decir, que no se detectó excesos entonces en el consumo. No se detectó exceso o mal uso intencional, digamos. Lo que resaltaban es, yo sé que si yo me tomo 2 comprimidos, no es lo que me está diciendo el producto, que es la forma para tomar. Ahí va la de orientada. Por ejemplo, a ver, uno tiene un dolor y si uno se toma un analgésico, a lo mejor, qué sé yo, a la hora todavía lo tiene ese dolor. Entonces digo, ¿habrá gente que se toma un analgésico por hora hasta que se le calme, por ejemplo? No, justamente esa pregunta la hacíamos incluso de esa manera y lo que decían es no, ya sabemos que puede seguir estando el dolor durante la primera hora, por ejemplo, y entonces la respuesta era no, igual espero 4 o 5 horas, no es que inmediatamente lo tomo. Está bien. Y por supuesto resaltaban que les gustaban más las presentaciones en formas, por ejemplo, cápsulas que se han puesto más de moda, porque entienden que son de más rápida acción, o sea, esas cosas sí suceden,
Pero resaltaban esto de, no, bueno, yo sé que por ahí pasada una hora todavía no se dio, pero claro, no es que enseguida lo tomo. Pero o sea, en general leen las instrucciones y lo que sí es conveniente o no. Por ejemplo, un antigripal, una persona que es hipertensa, por ahí no lo puede tomar. ¿Eso lo leen habitualmente? Lo que cuentan es que cuando son moléculas conocidas, de nuevo, ejemplo, ibuprofeno, en la Argentina el ibuprofeno de 200 y 400 miligramos es de venta libre. Ajá. Los de 600, 800 para arriba son todos de venta bajo receta. Claro. Cuando es una molécula que les resulta muy familiar o porque ya lo usaron varias veces o porque, bueno, ya tienen mayor conocimiento, lo que cuentan es no lo leo tanto, salvo en estos casos, ¿no? Por ejemplo, pasaron 4 horas y tengo la duda de si puedo tomarlo antes, bueno, voy a leer a ver si a las 4 horas puedo tomarlo. Ahí recién toma de prospecto. Cuando es, por ejemplo, un jarabe para la tos, que son productos menos conocidos porque también se usan mucho menos en frecuencia, ahí sí indagan, constatan, antes de tomarlo, se fijan si hay alguna contraindicación, ¿no? Claro. En este caso. Buenísimo, sí. Este caso que mencionas. Bueno. De todos modos, por ejemplo, muchos de los, digamos, de las moléculas o lo que es la categoría de medicamentos de venta libre tiene muy poquísimas contraindicaciones, son muy acotadas. Ajá. Esto de la hipertensión o de cuestiones relacionadas están mucho más vinculadas con medicamentos de venta bajo receta. Correcto. Porque tienen otras moléculas que producen, digamos, son más potentes y producen efectos más complejos. Correcto. Otra pregunta más, porque nosotros, a ver, esta encuesta se ha hecho en personas, digamos, clase media. En personas con un nivel socioeconómico más bajo, digamos, personas más humildes, ¿se ha hecho algo al respecto? ¿Hubo alguna diferencia? Se ha hecho en el pasado al respecto, cuando se trabaja con personas de muy bajos recursos, que son, digamos, que viven por ahí en barrios carenciados y que, bueno, están como muy marginados, ¿no? Socialmente, lo que se hace es trabajar sobre lo que se llama entrevistas en profundidad, o sea, eso es como casi 1 a 1. Por más que uno haga una muestra de, por ejemplo, 300 entrevistas, es mucho más artesanal y es mucho más cuidado, porque hay que trabajar mucho con la persona para constatar que está entendiendo, ¿no? Lo que uno le está preguntando y para que pueda responder y que sea lo más cercano a la realidad lo que está contando, ¿no? Que no se confunda, que no le dé vergüenza responder, que no tenga miedo, que no está diciendo nada que nadie la vaya a cuestionar. Y eso se hizo en el pasado, en algunas de las investigaciones, y estas personas que uno creería que, bueno, que por ser humildes no son como ignorantes, digamos, son las personas que más recaudos tienen, son las que tienen a la salita del barrio de referencia, son las que van y preguntan inmediatamente, son las que por ahí tienen muchas más dudas antes de intervenir con un medicamento. Aunque uno por ahí creería que no es así, es casi al contrario, y inclusive entre ellos mismos, y sobre todo lo que son las mujeres de estos barrios carenciados, se cuidan mucho entre ellas y interfamiliarmente, ¿no? Ajá. Porque evidentemente comparten mucho la cuestión de estar con los niños de las vecinas o de las mujeres del barrio, entonces se arman, digamos, cosas interesantes en el sentido del cuidado entre ellas. Uno por ahí no imaginaría tanto, porque la gente de más alto recurso está como más viviendo su vida, medio más independiente. En eso, no, soy coincidente, yo trabajo en un hospital público, y es muy común que las mujeres, yo entiendo, bueno, entiendo embarazadas, que por supuesto son un grupo muy especial, y es muy común que consulten, es decir, que no hacen absolutamente nada, no toman nada sin hacer una consulta, y eso pasa con personas humildes en general, como digo, pacientes hospitalarios, como lo dice habitualmente, ¿no? Así que es interesante esto que dice, porque claro, la gente a lo mejor toma más, siendo una persona más humilde, toma más precauciones que una persona que tiene un poco de nivel un poquito más alto, si se quiere. Son como más conscientes de la posibilidad de duda, por ahí leen, o sea, tienen la posibilidad de ser analfabetos incluso, leen, sienten que pueden comprender y de todos modos dudan, como diciendo, ¿habré entendido bien, por ejemplo, que esto es cada 8 horas, o que esto es una cucharada de té y no de café? Y entonces
se arriesgan más y preguntan más en ese sentido. Y por ahí las personas de recursos altos dicen, bueno, sí, ¿cómo no voy a entender esto? Y dudan menos. Claro. Es Sí. raro, pero es así, digamos. Doctora, los medicamentos genéricos, ¿son de consumo habitual o son más comunes son los medicamentos de marca, digamos? Esto de genéricos y marca aplica, digamos, a los medicamentos de venta bajo receta y fundamentalmente a ciertas categorías que son importantes, psicofármacos y otras relacionadas. En el caso de los medicamentos de venta libre, lo que sucede es que algunos son recordados por marca y otros son recordados por el nombre de la molécula. La gente, cuando uno le pregunta cómo definirían un medicamento genérico en el caso de los de venta libre, dicen, es un medicamento que no tiene una marca conocida. Ajá. ¿Sí? Es la definición, digamos, de la calle. O sea que el que recuerda marca y cuando va y lo pide por marca, dice, este no es un genérico. Y el que recuerda la molécula va y dice, estoy pidiendo por un genérico. O sea que es muy fino y muy técnico la diferencia entre lo que es un genérico y un medicamento innovador. Acá en el medicamento, en esta categoría, no ocurre esa diferencia. No ocurre esa diferencia, correcto. Doctora, un poquito, una pregunta medio, si te quiere, transversal a esto. ¿Usted no cree que hay medicamentos que deberían venderse bajo receta y sin embargo se están vendiendo como venta libre? Los medicamentos tienen lo que se llama condición de expendio aprobada por la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria dice, este grupo de moléculas puede ser de venta libre porque tiene amplio margen de seguridad, porque la gente los conoce, porque son moléculas que tienen décadas en el mercado, que se sabe cómo se usan, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que una molécula pasa a la venta libre, lo que ocurre es un monitoreo, se hace una vigilancia, en palabra técnica de farmacovigilancia, se hace una vigilancia para el testeo de si efectivamente la gente comprende el uso, lo está usando bien, si no aparecen consultas en guardia por mal uso, etcétera, etcétera. Si ocurriera eso, lo que habitualmente hace una autoridad sanitaria es revertir el proceso. Dice, bueno, esto pasó a la venta libre, pero debería volver a la venta bajo receta porque no corresponde. Claro. En Argentina eso no ha pasado, nunca, no pasó. Básicamente, porque no, en la práctica, no se ha visto la necesidad de que suceda eso. O sea, es una reclasificación. Eso es interesante porque es que todo esto, la verdad que nosotros siempre tratamos de que la gente no se automedique. Claro. Es una de las prerrogativas del programa. Sobre todo con antibióticos. Claro, el tema es que nosotros hemos detectado que muchos medicamentos que deberían estar bajo receta, venderse bajo receta, como por ejemplo los antibióticos, se venden libremente en algunas farmacias. No solo eso. Es muy interesante esto que cuentan. ¿Por qué? Porque la palabra automedicación, por definición, digamos, bajada a la calle, significa utilizar un medicamento de venta libre para un padecimiento que puedo autorreconocer. Eso es automedicarse. Sí. En la Argentina tiene una connotación negativa la palabra, pero no tendría por qué tenerlo. Yo tengo dolor menstrual y tomo un analgésico, me estoy automedicando. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Hay muchos medicamentos de venta bajo receta a los que las personas pueden acceder sin llevar la receta, y los compran igual y se los venden igual y los usan igual. Ejemplo, antibióticos. Claro. ¿Sí? Eso no es automedicación, eso es autoprescripción. Porque las personas están decidiendo utilizar un medicamento que debería haber sido indicado por un médico y tener supervisión del médico. Claro. O sea que esa práctica no debería ocurrir, esa práctica es irregular, es ilegal, etcétera, etcétera. Sabemos qué ocurre, pero eso no es automedicación, eso es algo que produce riesgo sanitario o en la persona, cuando es un medicamento, por ejemplo, para la presión arterial, o en la comunidad, porque si yo tomo mal un antibiótico cuando no lo necesitaba, corro el riesgo de generar resistencia bacteriana para toda esta comunidad. Totalmente, correctísimo. Sí. Correctísimo. Entonces, hace mal a toda la comunidad. Interesante la diferencia que usted nos ha dado, doctora, de
automedicación y autoprescripción, Claro. que a veces se mezclan, y ahora creo que ha quedado muy claro, ¿no? Yo creo que quedó claro cuál es la diferencia, cuál es la importancia de utilizar medicamentos de venta libre, que son medicamentos que son de uso habitual, que tienen escasos efectos adversos, a diferencia de otros que no lo son y que tienen venta bajo receta y que son riesgosos tomarlo por cuenta propia. Creo que esto es lo que importa, que la gente sepa, que si son medicamentos de venta libre están supervisados, no es que están, en su caso, por ejemplo, sé que usted es la directora médica de la Cámara, así que evidentemente hay una supervisión médica de este tipo de cosas. Sí, todas las empresas que son las titulares, lo que se llama titulares de estos productos, que son las que están a la venta, también lo hacen. Hay un monitoreo, hay un seguimiento, Claro. hay un chequeo de todo esto. Y además todos estos medicamentos de venta libre están aprobados por la Autoridad Sanitaria de Argentina. Claro. O sea, todos tienen el certificado que expende esta autoridad sanitaria y por lo tanto tienen que cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Claro. De calidad, de que produce la acción terapéutica que dice que produce, de que tiene la dosis que dice que tiene. Todo eso es algo que está hiper controlado porque de nuevo, son medicamentos. Son medicamentos. Al margen de que es un grupo reducido, si hablamos de dinero, de valores en Argentina, los medicamentos de venta libre corresponden al 10% del mercado, nada más. Nada más. Ajá. Todo el resto son de venta bajo receta y para patologías y enfermedades complejas de supervisión médica, Claro. el 90%. Es interesante esa cifra también, solamente el 10%. Doctora Jimena Borcel, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy clara, me pareció muy interesante este tema, nos parece muy interesante para que nuestros oyentes sepan diferenciar un poquito, porque hay medicamentos Que sí de venta se puede. libre y otros que no. Exacto. Que sepan la importancia de uno y la importancia que tiene otro. Y me quedo con esto que usted dijo, una cosa es automedicarse y otra cosa es autoprescribirse. Exacto. Que son cosas distintas. Así que No, muchísimas gracias a ustedes por difundir estos temas y bueno, quedamos a disposición siempre que nos necesiten o nos quieran llamar. bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Hasta luego.